Nadab y Abihu ofrecen fuego extraño. En primer lugar, vamos a ver la razón por la cual fueron consumidos. Ellos llegaron a ser sacerdotes debido a que pertenecían a la familia de Aarón. La condición de la casa de Aarón era aceptable delante de Elohim, pero no la condición individual de los miembros de la familia. Por lo tanto, Elohim puso a Aarón por sumo sacerdote. La unción fue derramada sobre la cabeza de este, ¿sí? Como dice en Vayikra capítulo 8. Aarón era la persona encargada de todo lo relacionado con las ofrendas y el servicio, y sus hijos eran ayudantes que obedecían sus órdenes y atendían el resto de los asuntos menores del altar y del tabernáculo en general. Elohim no deseaba que los hijos de Aarón fueran sacerdotes de una manera independiente, porque también estaba justamente levantando el sacerdocio como un todo, ¿no? Y Aarón, como sumo sacerdote, representa, es un tipo de Yahshua HaMashiach. Y él deseaba que estuvieran bajo la autoridad de Aarón, que no se salieran. Vayikra 8 menciona 12 veces a Aarón y a sus hijos. Luego, en el capítulo siguiente, 9, indica que Aarón ofrecía los sacrificios teniendo a su lado a sus hijos para que le ayudasen. Eran sus ayudantes realmente. Si Aarón no se movía, sus hijos no debían moverse. Todo debía estar bajo el nombre de Aarón y no de sus hijos. Cuando sus hijos tuvieron la arrogancia de asumir la posición de ser cabezas y ofrecieron sacrificios, esto es sumado al hecho de que ellos encendieron el fuego con un fuego que no provenía del que había caído del cielo de parte de Yahweh, constituyó un fuego extraño. Literalmente fue un fuego extraño porque algunos dicen que ellos dejaron apagar, no estuvieron trabajando correctamente, ¿no es cierto? Dejaron que se apagara el fuego del altar del incienso y lo encendieron con cualquier otro fuego, o otros dicen que dejaron que se apagara el fuego del altar externo. Por lo tanto, estaban en la misma situación de cualquiera de las dos formas. La cuestión es que no se sabe exactamente porque no está escrito en ningún lado, pero ellos ofrecieron fuego extraño, lo cual quiere decir que ese fuego no provenía del altar de sacrificio. Y esto para Yahweh constituyó un fuego extraño. Este pecado contiene más detalles, pero lo que nos ocupa aquí es el pecado de la desobediencia, porque a eso nos estamos remitiendo. Nadab y Abihu pensaron que ellos también podían hacer su parte, ofrecer sacrificios, hacer las cosas independientemente. Por lo tanto, ofrecieron fuego extraño sin la autorización de su padre ni de Yahweh. Ofrecer fuego extraño equivale a servir a Elohim y al mismo tiempo rechazar las órdenes y hacer a un lado la autoridad. Ellos no fueron a consultar a su padre acerca de lo que debían hacer. Si ellos dejaron que se apagara, como algunos sugiere, probablemente trataron de esconder el hecho, ¿no es cierto?, y resolverlo por su cuenta. Si ellos desearon llevar una cosa diferente, lo mismo que hizo Caín, ¿no es cierto?, mientras Hebel hacía la ofrenda correcta según el corazón del padre, no sabemos exactamente. Cualquiera de los dos casos fue rechazado por Yahweh. Hacer las cosas como a nosotros nos parece, ¿no es cierto? Cuando pensamos, total, Él sabe las intenciones de mi corazón, no importa cómo lo hago. Le hago un mamarracho en un papel y está todo bien, ¿no es cierto? Porque ya no tenemos 3 años para estar dando mamarrachos. Ellos pensaron que el servicio de su padre de ofrecer sacrificios era muy fácil. No le veían nada extraordinario a dicho servicio, por lo tanto, pensaron que ellos podían hacer lo mismo, probablemente, de tal manera que se encargaron de esto por su propia cuenta. Lo único que tuvieron en cuenta era que ellos querían hacerlo. Y otra cuestión, otro punto para el caso es que muy probablemente ellos estaban borrachos, ¿no es cierto?, debido a los comentarios posteriores de Moshe, pero no se percataron de que este asunto dependía de la autoridad de Elohim y no de la voluntad de las personas. En segundo lugar, vamos a estudiar el servicio que se origina en Elohim, justamente. Este es un asunto muy solemne. Servir a Elohim y ofrecer fuego extraño son asuntos similares y al mismo tiempo completamente diferentes, ¿no es cierto? Porque se parecen, ¿no es cierto? O sea, servir fuego extraño es muy parecido a servir fuego verdadero. Es bastante parecido, pero no es acepto. El servicio a Elohim se origina en él. Esto significa que el hombre sirve a Elohim sujeto a su autoridad
autoridad y como resultado es acepto. Pero el fuego extraño se origina en el hombre, no requiere que uno obedezca la voluntad de Elohim ni que se someta a su autoridad siquiera. Se lo tiene como una cosa completamente secundaria. Solo se necesita el celo del hombre y el resultado siempre será la muerte. Como podemos ver, no es únicamente usar otras cosas, o sea, otro fuego en este caso, sino también no prestar atención a la manera en que Yahweh ordena las cosas, o sea, prestar atención al detalle, a todas las cosas que él menciona, ¿no es cierto? Y no dejar pasar las cosas por encima. De manera tal que también hay que tener en cuenta si él nos ha llamado para hacer esas cosas o no, porque a ellos no los había llamado, no los había ordenado que hicieran lo que hicieron. Todas las muertes que se produjeron en el Tanaj desobedeciendo la ley de Yahweh, ¿no es cierto? Como esta que estamos mencionando y otras, por ejemplo, las muertes por apedreamiento, ¿no es cierto? Y todas las otras que son pinturas. Si prestamos atención, vamos a notar que nunca más se mencionan estas aplicaciones, o sea, nunca más se dice que hayan apedreado. Rarísima ocasión, muy poca, digamos, por así decir. Como que parece que no lo volvieron a hacer o lo hicieron un par de veces, pero después cambiaron la cosa. En realidad, la cuestión es que este asunto que Yahweh decía, ¿no es cierto?, que determinaba, no implica que los israelitas nunca más hubieran aplicado las sanciones, sino que Yahweh determinó estos castigos justamente para pintar sus cuadros, porque eso es lo que le interesaba a él, que la gente entendiera que la muerte era justamente el pago por la desobediencia, ¿sí? Entonces, que una persona profanara el Shabbat, maldijera a los padres, ¿no es cierto?, que son la representación de la autoridad de Yahweh, o se prostituyera, por ejemplo, esa persona fuera apedreada, no quiere decir que debamos apedrear nosotros a los transgresores. Esto se está pintando un cuadro, ¿no es cierto? Simboliza el juego de Yahweh sobre las personas. Ser apedreado equivale a la caída de piedras del cielo en Gilgalú, ya lo hemos mencionado, por lo que eso también es símbolo justamente de juicio. El apedreamiento es símbolo de juicio, ¿sí? Es la situación de muerte en la que los condenados se colocan, que equivale a la muerte espiritual, y la separación del resto del pueblo para evitar la contaminación. Estos puntos son importantes porque no tenemos que andar matando a nadie literalmente, evidentemente, y tampoco tenemos que respaldar esas cosas como se practican en determinadas religiones, como por ejemplo los musulmanes, ¿no es cierto? Entonces, la separación del resto del pueblo simboliza la separación justamente del trigo de la cizaña. Yahweh no permite que se vuelvan a mencionar estas cosas en las escrituras porque ellas son símbolos de lo que sucede en el plano espiritual. Y esa muerte en el plano espiritual no es física, pero es una muerte tan horrible y dolorosa como ser separado de la fuente de vida. Nosotros, porque ya hemos nacido muertos y no entendemos muy bien la diferencia. Frecuentemente producimos muerte cuando servimos y cuando trabajamos para la obra. Con todo, no somos apedreados, no nos llueve granizo del cielo ni somos consumidos, ¿no es cierto?, por piedras, por el fuego de la justicia de Yahweh. Aún así, mientras no nos pongamos a cuentas con él, estaremos espiritualmente muertos para Yahweh y separados del cuerpo. Esta posición muchos no la tienen en cuenta. Es como un enfriamiento, para los que lo hayan experimentado, saben de lo que estoy hablando. Es como un enfriamiento, como un alejamiento, como cuando uno discute con la esposa o con el esposo, con la novia, ¿no es cierto? Y no se hablan, y está esa cosa de esa frialdad, ¿no es cierto?, en la relación. Es algo parecido a eso, un poco más importante, ¿no es cierto? Y verdaderamente, si no lo resuelve, si la persona no resuelve en el momento, ese enfriamiento va a persistir, la persona va a endurecerse y nada más. Entonces, en tales circunstancias debemos pedirle a Elohim que nos ilumine. ¿Estamos bajo el principio del servicio o bajo el principio del fuego extraño? Necesitamos preguntarnos todas estas cosas todo el tiempo, porque engañoso es el corazón del hombre. En tercer lugar, la obra de Elohim efectuada en una coordinación de autoridad. Cuando Nadab y Abijú trabajaron separados de Aarón, trabajaron separados de Elohim, evidentemente, debido a que la obra de Elohim debe realizarse en coordinación y bajo autoridad. Aarón era la cabeza, ¿no es cierto? Era un tipo de Mashiach como la cabeza del cuerpo. En el Berij Hadashah vemos a Bernabé y Shaul, a
y Timoteo, a Kefa y a Mordejai, ¿no es cierto? Vemos parejas, por así decir, ¿no es cierto? Entonces, estos casos, vemos a una persona que toma la iniciativa y a una que ayuda y se somete, que se dispone a ayudar, ¿no es cierto? A ser el colaborador. En la obra de Elohim, algunos son establecidos para que ejerzan autoridad y otros para que se sometan a la autoridad. Elohim desea que seamos sacerdotes según la orden de Melquisedec. De la misma manera debemos servir a Elohim según el orden de la coordinación bajo la autoridad. Debemos ser coordinados entre todos bajo la autoridad. Muchos parecen tener la idea de que el sacerdocio de Melquisedec es uno en el que todos son sacerdotes en un mismo nivel. Sin embargo, si es así como Yahweh ha determinado que el mismo sea, dado que no nos ha dado realmente muchos datos, tenemos muy pocos datos acerca de lo que sería esa nueva orden, ¿no es cierto? Ciertamente eso sucederá únicamente cuando hayamos sido ordenados de hecho, ¿sí? Y eso será después de la resurrección de los Kadoshim, porque se necesita un cuerpo completamente nuevo, glorificado, ¿no es cierto?, para no tener ningún tipo de contaminación, que todavía la tenemos porque estamos en parcialidad. Ya hemos mencionado muchas veces que los tiempos en el plano espiritual no se corresponden con los tiempos de nuestro plano material, pero el hecho de que aquí haya que esperar el proceso de desarrollo y crecimiento de las cosas no quiere decir que en el plano espiritual también se deba esperar. En ese plano, todo ya es perfecto desde antes de la creación del mundo. Tenemos que entender eso, que no necesita nuestra ayuda ni nuestra nada, absolutamente. Todo ya fue absolutamente perfeccionado porque el Padre ya lo ha dicho. Entonces, estamos en entrenamiento y aprendizaje, pero eso no significa que ya hayamos sido ordenados, ¿sí? Nuestro comportamiento niega literalmente ese hecho. También no quiere decir que nuestro esfuerzo nos vaya a hacer niveles superiores, ¿no es cierto?, por así decir, en cuanto a una jerarquía de poder, ¿sí? Pero en las escrituras dice que el que recibió más talentos, cuando llegó la hora de devolver el lucro a su amo, fue colocado sobre más ciudades que el otro, cual implica mayor autoridad justamente. Cuando una persona que no debe dirigir toma el liderazgo, se encontrará en rebelión y muerte. Eso sucede muchísimas veces. Muchas personas toman, no son llamadas, pero nosotros estamos acostumbrados a ser autónomos, ¿no es cierto?, en esta sociedad satánica. Por lo tanto, todo el que sirve a Elohim y desconoce lo que es la autoridad, ofrecerá fuego extraño. Cada vez que nos rebelamos, estamos ofreciendo fuego extraño. Cuando alguien dice, si tal persona puede hacerlo, yo también, está en rebelión automáticamente, porque hacia tal persona Yahweh la ha enviado, no es un asunto de la tal persona, ¿no es cierto? Vamos a suponer que sí la haya enviado, entonces a esa persona le corresponde lo que Yahweh le envía a hacer, pero a nosotros hacerlo por envidia o por competitividad, evidentemente no nos sirve de nada, no nos edifica y al contrario nos mata, porque estamos en total rebeldía y desobediencia. Yahweh no solo presta atención, a la existencia o ausencia del fuego, ¿no es cierto?, del fuego extraño, sino también al carácter justamente del fuego ofrecido. La rebelión puede cambiar el carácter mismo del fuego. Lo que no provenga de las instrucciones de Aarón, es decir, del mandato divino de mano de Mashiach, nuestro Cohen Gadol, es fuego extraño. A Elohim le interesa preservar su autoridad y no se preocupa solo con el sacrificio. Por esta razón el hombre debe seguir las instrucciones y complementar a la otra persona a la cual le ha sido ordenado complementar. La autoridad delegada sirve a Elohim y los seguidores se someten a la autoridad delegada. Por su parte, la autoridad delegada no puede abusar porque también todas las partes responden por sus comportamientos. Ni en los asuntos espirituales ni en la obra espiritual existe un servicio individual, sino un servicio corporativo. Tenemos un sacerdocio, no tenemos sacerdotes individuales, no tenemos levitas individuales. Son funciones dentro del sacerdocio, diferentes funciones, ¿no es cierto? Pero no hay verdaderamente una cosa que sea individual, a pesar de que se trata de individuos, sin duda alguna. Y ese servicio es llevado en coordinación. La unidad del servicio se encuentra en la coordinación y
no en el individualismo. Poder ejercer la autoridad de Yahweh implica que unos se sometan a otros, dependiendo de la orden de Yahweh, no dependiendo de la voluntad humana, evidentemente. Cuando Nadab y Abijú estuvieron en desacuerdo con Aarón, en realidad lo estuvieron con Elohim. Ellos no podían prestar servicios separados de Adón, no se les había dado ese permiso. Toda persona que viola la autoridad será consumida por el fuego de Elohim. Esto no quiere decir que arderá en un infierno inexistente, sino que será consumido todo lo que no sirve de él y sus obras, es decir, su carne, sus obras de madera, paja y hojas, ¿no es cierto? Por el fuego de la ley de Yahweh, ¿no es cierto? El Eshdat, como ya hemos visto en otros estudios. Ni siquiera el mismo Aarón sabía cuán serio era este asunto, pero Moshe sí sabía cuán serio era rebelarse contra la autoridad de Elohim. Hay muchas personas que piensan que sirven a Elohim, pero trabajan independientemente sin sujetarse a ninguna autoridad. Muchas personas han pecado sin darse cuenta de que están rebelándose contra la autoridad de Elohim. Este es un asunto muy serio.